Hola a todos mis viajeros, espero que se encuentren bien, descansen y disfruten de esta historia. Esto es creado tanto el fanfic como la edición por mí, y es necesario aclarar que la historia principal es de Sir One Piece, sus personajes y cualquier otra parte no hecha por mí, con sus derechos a sus respectivos y maravillosos autores. Ahora empieza el capitán. Escucha bien, dijo con voz grave y una determinación que hizo que Robin alzara las cejas. Ya hemos pasado por demasiadas cosas. A partir de ahora, no permitiré que nadie te ponga una mano encima ni te lastime. Quédate detrás de mí. Robin sonrió levemente, agradeciendo el gesto de protección del espadachín, mientras ambos se adentraban en el corazón de la ciudad de oro, sabiendo que el enfrentamiento final era inevitable. 3. El descenso del rayo. Masacre en la guerrilla. Mientras tanto, en el campo de batalla principal, los Shandians estaban celebrando la caída de Shura y Gedatsu. Whisper y sus hombres creían que finalmente tenían el camino libre hacia el santuario divino. Es nuestra oportunidad. Avanzad. Gritó Whisper. Pero el cielo no respondió con nubes, sino con una luz cegadora. En un parpadeo, en él apareció en medio del batallón de Shandia. Su presencia no traía palabras, solo sentencia. Habéis hecho mucho ruido hoy, dijo en él, extendiendo sus brazos. Es hora de que el silencio regrese a mi jardín. Lo que siguió fue una carnicería unilateral. En él no usó sus manos. Simplemente dejó que su cuerpo liberara millones de voltios. 30 millones de voltios. Y no. Los pájaros de rayos surcaron las filas de la guerrilla. Los guerreros caían uno tras otro, sus cuerpos carbonizados antes de que pudieran siquiera alzar sus armas. Genbo fue derribado de un solo impacto. Kamakiri intentó atacar, pero un rayo atravesó su pecho antes de que pudiera parpadear. Whisper, horrorizado, intentó disparar su Burn Bazooka, pero en él simplemente se movió a través de las armas como si fuera humo. ¿Ves esto, demonio de la guerra? Susurró en él al oído de un Whisper paralizado por el terror. Esto es lo que sucede cuando las hormigas desafían al cielo. En cuestión de minutos, la orgullosa guerrilla de Shandia, que había luchado durante siglos, quedó reducida a un puñado de hombres moribundos sobre el Bearps. En él se quedó de pie entre los escombros y el humo, esperando a que los últimos supervivientes de su predicción se reunieran para el acto final. 4. Dentro de la oscuridad. Lejos del ruido de la masacre, en el fondo del estómago de la gran Nola, Luffy tropezó con algo duro. ¡Ay! Otra piedra. Luffy encendió un pequeño fósforo y sus ojos se abrieron de par en par. No era una piedra. Eran montones de monedas de oro, cofres abiertos y esqueletos que aún vestían ropas de exploradores de hace siglos. ¡Oro! ¡Tesoro! Gritó Luffy, olvidando por un momento que estaba atrapado. Nami se va a volver loca cuando vea esto. Tengo que salir de aquí ahora mismo. Luffy empezó a golpear las paredes del estómago con su Gomu Gomu no Gatling, ignorando que sus golpes estaban volviendo loca a la serpiente, que ahora se dirigía a toda velocidad hacia las ruinas de Shandora, donde Zoro, Robin y Enel esperaban. Fase 4. La Ordalía de Hierro y el Calvario de Chopper, parte 1, el Survival Game entró en su fase más cruel. Mientras Zoro y Robin consolidaban su posición en las ruinas, el pequeño médico de la tripulación se enfrentaba a su mayor prueba de fuego en las alturas del Giant 1. Atrapado en el altar de los suspiros, Chopper emergió en una llanura de nubes sólidas rodeada de estatuas derruidas. El ambiente era pesado, cargado con el olor a metal y ozono. Ante él, sentado con una calma aterradora, se encontraba el sacerdote Om, acariciando a su perro gigante, Oli. La existencia es sufrimiento, sentenció Om, abriendo sus ojos apenas una rendija. Y yo soy el encargado de terminar con tu dolor. Antes de que Chopper pudiera reaccionar, Om desenvainó su espada. No era una hoja normal. Estaba hecha de nube de hierro, una sustancia que poseía la ligereza de una nube pero la dureza y el filo del acero más puro. Con un movimiento de su muñeca, la espada se estiró como un látigo, cortando el suelo de nubes a milímetros de las pezuñas de Chopper. 2. El miedo contra el mantra. Chopper intentó usar su Jumping Point para ganar distancia, pero On no necesitaba mirar. Su mantra sentía cada contracción muscular del reno. Sé a dónde vas antes de que tus patas dejen el suelo, murmuró el sacerdote. Om activó una trampa de hilos de hierro ocultos en el suelo. Chopper quedó atrapado de una pata, y la espada de Om se transformó en una sierra circular de nubes que comenzó a descender hacia él. En un acto de pura adrenalina, Chopper cambió a Ward Point, inflando su pelaje al máximo. El impacto lo lanzó metros atrás, pero salvó su vida. 3. La soledad del médico. Chopper, sangrando por pequeños cortes en sus orejas y patas, miró a su alrededor. Estaba solo.
No estaba Zoro para cortar el hierro, ni Sanji para desviar los ataques. Soy un pirata, soy el médico de los sombrero de paja, se repitió a sí mismo, con las lágrimas asomando por el miedo, pero con la mandíbula apretada. Si muero aquí, ¿quién cuidará de ellos cuando termine esta guerra? Chopper sacó su primera Rumble Ball. Sabía que el tiempo jugaba en su contra. Transformado en Heavy Point, intentó un ataque frontal, pero On simplemente ordenó a su perro Oli que lo interceptara. El perro, entrenado en artes marciales, propinó una patada a Chopper que lo mandó directo hacia los muros de hierro de la ordalía. Fase 4, 5. El reencuentro de los tres y el escape de la bestia mientras Chopper resistía el primer asalto en las alturas, la acción en las ruinas inferiores de Shandora se intensificaba. 1. El vuelo de Nami. Dentro de la Gran Nola, la situación era insoportable. El humo y los jugos gástricos hacían que la visión fuera nula. Nami, acelerando el waver al límite, detectó una corriente de aire fresco. No era una salida fácil. Era un conducto lagrimal gigante de la serpiente, que estaba llorando debido al dolor que Luffy le causaba en el estómago. Es ahora o nunca. Gritó Nami. Activando el dial de ráfaga del waver, salió disparada por el ojo de la serpiente, realizando una parábola increíble sobre el cielo de la selva antes de caer en picado hacia las ruinas doradas. 2. Reencuentro en el corazón de Oro. Nami aterrizó de forma milagrosa, destrozando unos arbustos, justo a los pies de la pirámide donde Zoro y Robin estaban conversando. Nami. Exclamó Robin, con una nota de genuina sorpresa en su voz. Vaya, parece que el cielo llueve navegantes. Dijo Zoro, ayudándola a levantarse mientras envainaba sus espadas. Nami, aún mareada, se agarró a la capa de Zoro. Chicos. Luffy está dentro de esa cosa. Y hay oro, muchísimo oro. Pero la serpiente se ha vuelto loca, viene hacia aquí y. 3. La sentencia del rayo. Un trueno seco interrumpió a Nami. El aire se volvió azul. Los tres se pusieron en guardia de inmediato. A unos metros, la figura de Enel se materializaba sobre una estatua decapitada. ¡Qué reunión tan conmovedora!, dijo el dios, ignorando por completo el pánico de Nami. Pero falta uno de vuestros amigos, el pequeño médico. Me temo que está teniendo una audiencia privada con Omen el Hyang-Yak. Dudo mucho que sobreviva a la segunda fase de su tratamiento. Zoro dio un paso al frente, interponiéndose entre Enel y las chicas, recordando su promesa. Él es más fuerte de lo que parece. Preocúpate por ti mismo, Dios, porque tu predicción de 5 supervivientes está a punto de fallar. Fase 5. El renacer del reno guerrero y el caos de la Gran Nola. El clímax del enfrentamiento en el Hyang-Yak y el destino de los que están en las ruinas se entrelazan bajo un cielo que empieza a oscurecerse por la voluntad de Enel. 1. El límite de Chopper. La segunda fase del duelo en la cima de la ordalía de hierro. Chopper está en su punto de quiebre. On no ha dejado de atacar, y su espada de nube de hierro ha transformado el campo de batalla en un laberinto de cuchillas fijas. Chopper tiene cortes en los hombros y apenas puede mantener su forma Walk Point. Es inútil, dijo On, ajustando sus gafas. Mi mantra me dice que tus latidos son erráticos. Estás a punto de desmayarte. Chopper, con la mirada nublada, recordó el brillo de los dials de Usopp y la determinación de Luffy. No podía ser el único que se quedara atrás. Si no puedo ganar con fuerza, ganaré con medicina, pensó. Chopper analizó sus propios movimientos. Se dio cuenta de que On reaccionaba al ritmo de su cuerpo. Si cambiaba de forma tan rápido que el ritmo se volviera caótico, el mantra de On fallaría. Ingerido su segunda Rumble Ball, Chopper entró en un estado de forma fluida, alternando entre Brain Point para analizar los puntos débiles de la armadura de Omier Point para golpear. 2. El golpe final. Of Primrose. Kokute y Crossom, por primera vez, se vio confundido. El ruido de Chopper eran 10 ritmos a la vez. ¡Cállate!, gritó el sacerdote, lanzando un tajo masivo. Chopper saltó, usando el Jumping Point para elevarse por encima de la espada, y en el aire cambió a su forma más pesada. Concentrando toda su fuerza en sus pezuñas, descendió como un meteorito sobre el pecho de On. Kokute y Cross. El impacto dejó la marca de una cruz de pezuña en el peto de hierro de On, rompiendo sus costillas y lanzándolo fuera del Hyang-Yak. Chopper cayó al suelo de nubes, volviendo a su forma pequeña. Sus ojos estaban fijos en el cielo. Luffy, Zoro, lo logré. Ahora, tengo que hacerme más fuerte, mucho más, dijo antes de quedar inconsciente, habiendo ganado no solo una batalla, sino la voluntad de un verdadero guerrero. 3. El desastre se aproxima.
La furia de la gran Nola. Mientras tanto, en las ruinas de abajo, Nami, Zoro y Robin escucharon un estruendo que hizo temblar los cimientos de oro. No era un trueno de Enel. Era la gran Nola, que había llegado a la ciudad de oro ciega de dolor por los golpes internos de Luffy. La serpiente atravesó una hilera de edificios antiguos, dirigiéndose directamente hacia el grupo. «Viene hacia aquí», gritó Nami, escondiéndose detrás de una columna. Zoro desenvainó sus 3 espadas. «Si esa cosa no se detiene, la cortaré en rodajas». Pero antes de que Zoro pudiera atacar, la serpiente se detuvo en seco, se irguió a una altura increíble y abrió las fauces en un rugido agónico. 4. La salida explosiva de Luffy. Dentro del estómago, Luffy se había cansado de correr. Había encontrado una enorme cantidad de oro, pero estaba harto de la oscuridad. «Ya me cansé. Voy a salir por las malas», gritó Luffy. Concentrando toda su energía en un Gomu Gomu no Hanabi, fuegos artificiales, Luffy empezó a rebotar contra las paredes del estómago a una velocidad absurda. El aire comprimido y el impacto de sus puños crearon una presión tal que, cuando la serpiente abrió la boca para rugir, Luffy salió disparado como un tapón de champán, rodeado de monedas de oro, joyas y restos de madera. «Estoy fuera», gritó Luffy mientras volaba por los aires, cayendo pesadamente sobre la cabeza de Zoro, quien terminó enterrado en las nubes. Luffy se levantó, se sacudió el polvo y miró a su alrededor. Vio a Nami, vio a Robin y luego vio a Enel sentado a lo lejos. «Ah, hola chicos», dijo Luffy con una sonrisa enorme. «Mirad todo el oro que encontré. Por cierto, ¿quién es ese tipo de las orejas largas que nos mira tan raro?» Enel, por primera vez en toda la historia de Skypiea, perdió su expresión de superioridad. El ratón que debía estar muerto o digerido acababa de caer del cielo, arruinando su entrada dramática y desafiando su omnisciencia. Parte 4. El juicio final fase 1. La doctrina del dios y el rechazo de los mortales con Luffy finalmente fuera de la serpiente y el grupo principal reunido frente a las ruinas de la pirámide de Shandora, el aire se volvió pesado y cargado de estática. Enel descendió de su pedestal de piedra, flotando a pocos centímetros del suelo, con una expresión de absoluta frialdad. 1. El orden natural de Enel, escuchad bien, humanos, comenzó Enel, su voz resonando como un trueno constante. Este mundo de nubes es una aberración. Los seres humanos no nacieron con alas para vivir en el cielo, ni la tierra, el sagrado Beard, debería estar flotando a 10.000 metros de altura. Es una violación del orden natural. Enel extendió sus manos, y pequeños rayos bailaron entre sus dedos. Como Dios, mi deber es corregir este error. Voy a devolver todo lo que pertenece al mar azul a su lugar de origen, mediante la destrucción total. Skypiea debe caer. Yo regresaré al Fairy Beard, el mundo infinito de tierra que me espera en lo más alto, y he decidido que 5 de vosotros me acompañéis para ser los súbditos de mi nuevo reino. 2. El rechazo y el relámpago. La respuesta fue inmediata. Zoro apretó sus espadas, Robin cruzó sus brazos en posición de ataque y Whipper, que apenas se mantenía en pie, cargó su dial de rechazo. «¿Súbditos? No me hagas reír», escupió Zoro. «No nos interesa tu mundo de fantasía ni tus delirios de grandeza. Si quieres destruir este hogar», rugió Whipper, «tendrás que pasar por encima de mi cadáver». Enel suspiró con una decepción fingida. «Qué lástima. Entonces, el juicio comienza ahora». El Thor. Un pilar de luz colosal descendió del cielo. Zoro, Robin y Whipper fueron impactados por una descarga masiva de millones de voltios. A pesar de los esfuerzos de Zoro por proteger a Robin, la magnitud del ataque los dejó en el suelo, humeantes y fuera de combate. 3. El descubrimiento de Luffy. El enemigo natural Luffy, viendo a sus amigos caer, se lanzó al ataque con furia. «Oye, orejas largas. No les hagas daño. Gomu Gomu no Pistol». Enel ni siquiera intentó esquivar, esperando que el puño atravesara su cuerpo de rayo como siempre ocurría. Pero, para su horror absoluto, el puño de Luffy impactó de lleno en su mejilla, lanzándolo varios metros hacia atrás. «¿Qué? Me ha golpeado», gritó Enel, tocándose la cara, con la boca abierta por el impacto. «Soy un Logia. Soy el rayo mismo. Nadie puede tocarme». Luffy miró sus propios puños. «No sé de qué hablas, pero parece que mi goma es más fuerte que tus chispas». Luffy sintió la liberación del peso muerto. Con la grieta abierta por Zoro, el centro de gravedad de la bola cambió. Haciendo gala de su fuerza bruta, Luffy pegó un tirón violento, logrando arrancar la esfera de su anclaje. Ahora, aunque todavía la llevaba sujeta a su brazo derecho, la bola ya no lo mantenía clavado al suelo. «Bien hecho, Zoro».
exclamó Luffy, poniéndose de pie con un esfuerzo titánico. Ahora, con un movimiento de hombros, Luffy empezó a balancear la enorme masa de oro. Ya no era una cadena. Gracias al corte de Zoro, se había convertido en un mangual gigante, un arma de demolición que Luffy podía proyectar con la elasticidad de su brazo de goma. En él retrocedió un paso, sorprendido por la tenacidad de aquellos insectos que se negaban a morir, mientras Zoro, envainando su espada con un clic seco, le dedicaba una mirada desafiante al dios. No pienses que nos vamos a quedar mirando cómo destruyes este lugar, gruñó Zoro, preparándose para lo que venía. Parte 2. El regreso al arca. Fase 1. Infiltración en las sombras. Mientras la atención de Enel se centraba en el espectacular rescate de Zoro en la cubierta superior, un drama diferente se desarrollaba en las entrañas de oro del Maxim. Sanji, que se había separado del grupo durante el caos inicial, había logrado infiltrarse por los conductos de escape de calor, guiado por su instinto y el humo que emanaba de la maquinaria. Vaya, así que este es el corazón del juguete del dios, murmuró Sanji, ajustándose la corbata mientras observaba los engranajes gigantescos que giraban con una velocidad vertiginosa. La sala de máquinas era un laberinto de pistones de oro y bobinas eléctricas que zumbaban con una energía insoportable. Sanji sabía que no podía apagar el barco por completo, pero sí podía hacerle perder el equilibrio. Con un cigarrillo apagado entre los labios y una mirada gélida, el cocinero encendió su pierna derecha. Premier Hachís, exclamó, lanzando una ráfaga de patadas ardientes contra los ejes secundarios que controlaban los diales de propulsión lateral. El metal de oro, aunque resistente, empezó a deformarse bajo el calor extremo y el impacto de los golpes de Sanji. Los engranajes empezaron a saltar, chirriando como bestias heridas. El efecto fue inmediato. El arca Maxim soltó un quejido metálico y empezó a inclinarse violentamente hacia babor. Debido al sabotaje, el barco perdió parte de su sustentación eléctrica y descendió bruscamente varias decenas de metros, quedando suspendido justo al nivel de las nubes más altas del Xianyang. Sanji, sacudido por la explosión que él mismo provocó, se sujetó a una tubería. Con esto será suficiente, sonrió. Ahora subid de una vez, estúpidos. Fase 2. El puente de nubes. El descenso brusco del Maxim provocado por el sabotaje de Sanji fue la oportunidad que la tripulación estaba esperando. El barco ahora flotaba a una distancia alcanzable, suspendido precariamente sobre las nubes que rodeaban la copa del Xianyang. Es nuestra oportunidad. No dejen que se aleje, gritó Nami desde la cubierta, dándose cuenta de que el barco estaba perdiendo altura. Desde los restos de las ruinas superiores, Robin reaccionó con la elegancia y rapidez que la caracterizaban. Cruzando sus brazos frente a su pecho, activó su poder. Cuerpo Fleur. Chain, exclamó. Cientos de brazos brotaron unos de otros desde el borde de las nubes, entrelazándose para formar una cadena humana viviente que se extendió como un látigo hacia el lateral del arca. En el extremo de esa cadena, Chopper, ya recuperado gracias a su medicina, se sujetó con fuerza mientras Robin lo impulsaba hacia arriba. Al mismo tiempo, Nami sacó su clima táctil y lo ensambló con determinación. No podía dejar que la gravedad jugara en su contra. Cyclone Tempo. Un potente chorro de aire a alta presión salió disparado desde el bastón de Nami, golpeando la base de la cadena de Robin y dándole el empuje ascendente necesario. Como si fueran disparados por un camión de viento, Chopper y la propia Robin, quien usó sus manos para impulsarse tras elevar al médico, volaron por el aire, aterrizando de forma acrobática sobre la barandilla de oro del Maxim. En cuestión de segundos, los sombrero de paja se reagruparon en la cubierta principal. Luffy, con su enorme bola de oro balanceándose, Zoro con sus espadas desenvainadas, Nami lista con su Climact, y ahora Robin y Chopper posicionados para el combate. La tripulación estaba completa de nuevo, rodeando a un Enel que veía con incredulidad cómo sus predicciones de supervivencia se hacían añicos ante la cooperación de aquellos piratas. Se acabó el juego, Dios, dijo Luffy, con una sonrisa desafiante. Estamos todos aquí, y no te vamos a dejar escapar. Parte 3. Luffy vs. Mantra, el despertar de la inmersión. Fase 1. El vacío mental, Gomu Gomu no Go. El ambiente en la cubierta del Maxim se volvió gélido a pesar del calor del oro. En él recuperó la compostura, aunque sus ojos ardían de furia, reunidos para morir juntos. Siseo. No importa cuántos seáis, vuestros pensamientos son gritos para mi mantra. Sé exactamente lo que vais a hacer antes de que vuestros músculos se muevan. Luffy dio un paso al frente, bajando la cabeza. Había estado observando cómo en él esquivaba cada ataque con una facilidad insultante.
Si pienso en golpear, él sabe dónde. Si pienso en esquivar, él sabe hacia dónde me moveré, razonó Luffy. Oigan, chicos, no se metan, dijo Luffy con una voz extrañamente tranquila. Tengo que intentar algo. De repente, Luffy relajó por completo su cuerpo. Sus hombros cayeron, su mandíbula se aflojó y sus pupilas se dilataron hasta que sus ojos quedaron prácticamente en blanco, sin foco. Entró en el estado del Gomu Gomu no Bo, vacío. En él frunció el ceño, concentrándose. ¿Qué es esto?, se preguntó el dios en voz alta. No oigo nada, su mente es un vacío absoluto. No hay intención, no hay voluntad. En él, irritado por el silencio mental de Luffy, lanzó una ráfaga de rayos. 60 millones de voltios. Bari. Los rayos surcaron el aire hacia el pecho de Luffy, pero este, sin un solo pensamiento de miedo o estrategia, se tambaleó hacia un lado como un muñeco de trapo. El rayo pasó a milímetros de su oreja. En él lanzó otro, y Luffy se agachó con un movimiento espasmódico, puramente instintivo. Luffy no estaba esquivando porque quería. Su cuerpo de goma simplemente reaccionaba a la amenaza sin pasar por el filtro del cerebro. En él empezó a lanzar ataques desesperados, pero Luffy fluía entre la electricidad como una hoja en medio de una tormenta, dejando al dios del trueno gritando ante el primer enemigo al que su omnisciencia no podía leer. Fase 2. La primera chispa de inmersión. Luffy continuaba balanceándose en su estado de vacío, pero sabía que la pura defensa no lo llevaría a la victoria. En medio de ese silencio mental, una sensación nueva comenzó a florecer en la base de su cerebro. Sus sentidos, libres de la carga de los pensamientos, se agudizaron a un nivel celular. De repente, ocurrió. Los ojos de Luffy, que hasta hace un segundo estaban vacíos y perdidos, soltaron un destello de luz blanca, una chispa de energía pura que iluminó sus pupilas. En ese instante, la percepción de Luffy se fracturó. El mundo a su alrededor, que antes era un caos de rayos veloces y explosiones, empezó a ralentizarse. Luffy vio como una descarga eléctrica de Enel salía disparada hacia él. En su estado normal, el rayo era instantáneo. Ahora, bajo la influencia de esta inmersión incipiente, podía ver el arco voltaico formándose en el aire, cuadro por cuadro, como si el tiempo se hubiera convertido en miel. ¿Qué es esto?, se preguntó internamente, aunque no con palabras, sino con una comprensión instintiva. Todo va muy lento. Luffy podía ver incluso las partículas de polvo de oro flotando en el aire y la vibración de las cuerdas de los tambores en la espalda de Enel. Sus ojos brillaban con una intensidad fija, observando el flujo de la energía. Era el nacimiento de una técnica que iba más allá del instinto. Era la capacidad de procesar la realidad a una velocidad superior a la del propio rayo. En él, por su parte, retrocedió un paso, sintiendo un escalofrío por primera vez. El mantra ya no le devolvía el silencio del vacío, sino algo mucho más aterrador. La sensación de ser observado por un depredador que veía a través del tiempo. Fase 3. El error del ritmo. El arca Maxim crujía bajo la presión de las nubes negras que la rodeaban, pero para Luffy, el estruendo de los motores y el rugido del viento se habían convertido en un susurro lejano y pausado. Sus ojos, encendidos con ese destello de luz plateada, seguían cada partícula de electricidad que emanaba de en él. Estaba dentro del estado de inmersión, una dimensión donde los segundos se estiraban y la velocidad del rayo parecía la de un río perezoso. ¿Puedo verlo?, pensó Luffy, mientras su mente procesaba la trayectoria de un ataque que aún no había terminado de formarse. El rayo va hacia mi izquierda, luego rebotará en la pared de oro. Si muevo mi pie ahora, podré golpearlo justo en la barbilla. Luffy decidió pasar a la ofensiva. Con la confianza de quien ve el futuro desplegarse ante sus ojos, ordenó a sus músculos que lanzaran un puñetazo devastador. Su cerebro envió la señal a la velocidad de la luz, pero en ese preciso instante, la realidad chocó contra la limitación física. Luffy intentó mover su brazo derecho, el que cargaba con la enorme esfera de oro, pero sus músculos reaccionaron con la lentitud habitual de un cuerpo humano de carne y hueso. En su mente, él ya había lanzado el golpe y esquivado el contraataque, pero en el mundo real, su cuerpo apenas estaba empezando a tensar el bíceps. ¿Qué? La sorpresa rompió su concentración. Hubo un desfase crítico entre lo que sus ojos veían y lo que su cuerpo podía ejecutar. El mundo en cámara lenta seguía avanzando, y Luffy vio con horror cómo el rayo de Enel, que él ya había esquivado en su mente, se acercaba inexorablemente hacia su hombro. Intentó forzar su cuerpo a moverse más rápido, a igualar la velocidad de su visión, pero sus fibras musculares ardieron en un grito de protesta. El resultado fue un movimiento espasmódico y torpe.
El rayo de Enel lo alcanzó de lleno en el costado. No fue un impacto directo gracias a que alcanzó a moverse unos milímetros, pero la descarga fue suficiente para quemar su piel y lanzarlo rodando por la cubierta de oro. La inmersión se rompió como un cristal, devolviéndolo al ritmo frenético y ruidoso de la batalla real. Luffy golpeó el suelo con fuerza, soltando un quejido de dolor mientras el humo salía de su chaleco. ¿Qué pasa, rey de los piratas? Se mofó en él, aunque su voz todavía temblaba un poco por la incertidumbre. Te quedaste ahí parado como un idiota. Tu cuerpo no puede seguir el ritmo de tus delirios. Luffy, apoyando las manos en el suelo caliente, apretó los dientes. Sus ojos ya no brillaban, pero su mente estaba trabajando a 1000 por hora. Había comprendido el error. Su percepción había evolucionado, pero su hardware, su sistema circulatorio, sus músculos, su elasticidad, todavía estaba estancado. Era como poner el motor de un avión de combate en el chasis de un barco de madera. Si forzaba la inmersión sin preparar su cuerpo, terminaría rompiéndose a sí mismo antes de que en él pudiera tocarlo. Mi cuerpo es demasiado lento, susurró Luffy, mirando sus manos. Si quiero pelear en ese mundo, tengo que encontrar una forma de hacer que mi sangre corra más rápido, de que mis músculos exploten. Sin saberlo, en ese momento de fracaso y dolor bajo la mirada de un dios, Luffy acababa de plantar la semilla de lo que más tarde el mundo conocería como el Gear Second. Pero por ahora, necesitaba sobrevivir al presente con lo que tenía. Fase 4. El control del esfuerzo. Luffy se puso en pie lentamente, ignorando el dolor punzante en su costado. El aire a su alrededor estaba saturado de electricidad, y el olor a ozono era asfixiante. Sabía que no podía volver a lanzarse de cabeza a la inmersión total. El desfase entre su mente y sus músculos era una trampa mortal. Tenía que encontrar un equilibrio, un punto medio donde su visión no fuera tan rápida que su cuerpo quedara paralizado por la comparación. No mires todo el mundo, se dijo Luffy a sí mismo, cerrando los ojos por un segundo para estabilizar su ritmo cardíaco. Solo mira a él. Solo mira el rayo. Luffy inhaló profundamente, expandiendo sus pulmones de goma al máximo. Al exhalar, volvió a abrir los ojos. Esta vez, el destello plateado no fue una explosión cegadora, sino un brillo constante y controlado. No intentó ralentizar toda la realidad. En lugar de eso, enfocó su capacidad de inmersión exclusivamente en los movimientos de Enel y en la estática que precedía a cada descarga. Enel, irritado por la persistencia de Luffy, golpeó uno de los tambores de su espalda. 100 millones de voltios. Dragón de rayo. Gritó, lanzando una bestia de electricidad azul que rugió mientras serpenteaba por la cubierta, buscando devorar al pirata. En ese instante, el mundo de Luffy se ajustó. El dragón de rayo no se detuvo, pero su trayectoria se volvió predecible. Luffy no intentó correr desesperadamente. En lugar de eso, calculó el esfuerzo mínimo necesario. Con un movimiento seco y preciso, giró su cuerpo sobre un eje, dejando que la mandíbula del dragón pasara a centímetros de su pecho. Sus músculos ardieron, pero esta vez, al no intentar una velocidad imposible, respondieron a tiempo. Luffy empezó a avanzar hacia Enel con pasos rítmicos. Cada vez que el dios lanzaba un rayo, Luffy lo esquivaba con inclinaciones de cabeza mínimas o saltos cortos, ahorrando cada gota de energía. No estaba desperdiciando movimientos. Era como si estuviera bailando una melodía que solo él podía escuchar. ¿Cómo? ¿Cómo puedes seguir esquivando mis golpes más rápidos? Bramó en él, perdiendo los estribos. Mi mantra dice que estás herido, que tu cuerpo está al límite. Deberías ser lento. Mi cuerpo está cansado, respondió Luffy, con su voz sonando extrañamente calmada mientras sus ojos brillaban con esa luz plateada fija en su enemigo, pero mis ojos ya se acostumbraron a tu ritmo, orejas largas. Ya no necesito correr para esquivarte. Solo necesito saber hacia dónde vas a disparar. En él, viendo que su poder más destructivo estaba siendo neutralizado por una economía de movimientos perfecta, empezó a retroceder. La superioridad técnica de Luffy estaba convirtiendo la omnipotencia del dios en una serie de disparos fallidos. Luffy estaba aprendiendo a gestionar el estrés de la inmersión, sacrificando la cámara lenta total por una claridad de combate absoluta que su cuerpo sí podía manejar. La distancia entre ellos se acortaba, y el aire de superioridad de Enel se desvanecía con cada centímetro que Luffy ganaba. Fase 5. La frustración de un dios. La atmósfera sobre la cubierta del Arca Maxim se volvió insoportable. Enel, el hombre que se creía la fuerza fundamental de la naturaleza, estaba sudando. Sus ojos, antes llenos de una calma divina y arrogante, ahora estaban inyectados en sangre, moviéndose frenéticamente de un lado a otro.
Su mantra le estaba gritando, pero los mensajes eran contradictorios, no tiene sentido. Pensaba en él, mientras sus dedos temblaban. Mi mantra me dice que va a atacar por la derecha, no, por la izquierda. No, no hay intención de ataque. Luffy estaba justo frente a él. La luz plateada en sus ojos era ahora un faro constante, una mirada que parecía atravesar la forma física de Enel para leer la electricidad misma de sus nervios. Luffy ya no esquivaba por instinto vacío, ni fallaba por exceso de velocidad mental. Había alcanzado el estado de sincronía, la inmersión necesaria para predecir, pero la calma justa para que su cuerpo no se rompiera al reaccionar. Aléjate de mí, asqueroso habitante del mar azul. Rugió en él, perdiendo por completo los estribos. En un acto de pura desesperación, Enel transformó todo su brazo en una lanza de plasma puro y la proyectó hacia el pecho de Luffy a quemarropa. Era un ataque que ni siquiera los guerreros más rápidos de Skypiea podrían haber visto. Pero para Luffy, en su estado de inmersión controlada, la lanza se movía con la pesadez de una rama cayendo de un árbol. Luffy no se movió hasta el último milisegundo. Con un giro de cuello que apenas despeinó su cabello, la lanza pasó rozando su mejilla. Antes de que Enel pudiera retraer su brazo, Luffy dio un paso firme hacia adelante, entrando en el espacio personal del dios. Sé cómo puede ser tan preciso. Gritó Enel, su voz quebrándose en una nota alta de puro terror. Soy el rayo. Nadie es más rápido que el juicio divino. Nadie puede mirar a un dios a los ojos y no parpadear. Un dios no tendría tanto miedo como tú ahora mismo, respondió Luffy. Su voz era plana, sin emoción, reflejando la frialdad de su estado mental. Tus rayos son rápidos, pero tu corazón es lento, orejas largas. Puedo ver cada uno de tus miedos antes de que los conviertas en chispas. La frustración de Enel estalló. Su mantra, su mayor orgullo, se había convertido en su peor enemigo. Ahora solo le servía para sentir, con una claridad agonizante, cómo la voluntad de Luffy lo aplastaba centímetro a centímetro. El dios de Skypiea se dio cuenta de que no estaba luchando contra un hombre, sino contra una evolución que no podía comprender. Por primera vez en su vida, Enel se sintió pequeño, vulnerable y, sobre todo, mortal. Luffy había roto el mito de la divinidad, y lo único que quedaba era un hombre asustado en una jaula de oro. Fase 1. Gomu Gomu no Tako. La frustración de Enel había llegado a su límite. Al ver que sus rayos directos eran inútiles contra la inmersión de Luffy, el dios golpeó sus tambores con una violencia frenética, descargando electricidad en el aire para intentar crear una barrera que lo protegiera. Si no puedo leerte, entonces borraré todo este espacio. Gritó Enel, con los ojos desorbitados. Luffy, sin embargo, no retrocedió. Sabía que la precisión de su mirada no bastaba si Enel empezaba a atacar de forma errática. Necesitaba una ofensiva que fuera tan impredecible como los rayos mismos. Inspirado por la fluidez que sentía en sus extremidades, Luffy relajó sus brazos y piernas hasta que perdieron toda rigidez ósea, moviéndose de forma lánguida, como si careciera de huesos. Gomu Gomu no Tako. Exclamó Luffy. De repente, sus extremidades empezaron a ondular como los tentáculos de un pulpo. En ese estado, Luffy comenzó a lanzar ráfagas de puñetazos, pero no directamente hacia Enel. Con la inmersión aún activa, sus ojos iluminados detectaron los puntos exactos de la cubierta y las paredes de oro del Maxim que tenían la curvatura ideal para un rebote perfecto. Luffy disparó sus puños contra el metal dorado del barco. Gomu Gomu no Tako Anabi. Fuegos artificiales de pulpo. Los puños de goma chocaron contra las superficies sólidas de oro y, debido a la elasticidad extrema y la forma en que Luffy los lanzaba, empezaron a rebotar en ángulos caóticos y salvajes. ¿Qué estás haciendo, estúpido? Estás golpeando el barco. Se burló en él inicialmente, pero su risa se cortó en seco cuando un puño, tras rebotar 3 veces en las paredes de la cabina, lo golpeó con fuerza en la nuca. Enel intentó usar su mantra para predecir el siguiente golpe, pero era imposible. Ni siquiera Luffy sabía exactamente dónde golpearían sus puños después del segundo rebote. Era puro caos físico guiado por la elasticidad. El aire alrededor de Enel se llenó de ráfagas de goma que venían de arriba, de abajo y de los puntos ciegos. El dios, atrapado en medio de una tormenta de impactos que él mismo no podía procesar, empezó a tambalearse mientras el sonido de los golpes contra el oro resonaba como tambores de guerra. Fase 2. El golpe impredecible. El arca Maxim se había convertido en una caja de resonancia mortal. Los puñetazos de Luffy, potenciados por la inercia de los rebotes constantes contra el oro, silbaban en el aire como proyectiles.
En el centro de esta tormenta de goma, intentaba desesperadamente usar su mantra, pero lo único que recibía su mente era un ruido blanco insoportable. Al no haber una intención directa de golpearlo a él, sino a las paredes, el sistema de predicción del dios colapsó por completo. Basta. Detente. Rugió en él, intentando transformarse en rayo para escapar hacia lo alto del mástil de oro. Sin embargo, Luffy ya estaba un paso por delante. En medio del caos de los rebotes, sus ojos iluminados por la inmersión detectaron el patrón del desorden. Aunque los golpes eran aleatorios para él, Luffy empezó a sentir el ritmo del rebote. Sus pupilas plateadas siguieron la trayectoria de su propio brazo derecho, aquel que aún cargaba con la colosal esfera de oro rajada por Zoro. Luffy aprovechó un rebote masivo contra el suelo. En lugar de retraer el brazo, usó la elasticidad de su cuerpo para girar sobre sí mismo como un trompo humano, acumulando una energía centrífuga aterradora. Gomu Gomu no. Luffy concentró toda la potencia de la inmersión en ese único instante, calculando el momento exacto en que la velocidad de su giro y el peso del oro alcanzarían su punto máximo. En él, aturdido por los golpes previos del taco a Nami, levantó la vista justo para ver cómo la gigantesca bola de oro venía hacia él, no en línea recta, sino tras haber rebotado en un ángulo imposible desde el techo de la cubierta. El dios intentó levantar una barrera de 200 millones de voltios, pero el miedo había ralentizado sus reflejos. Golden Rifle. El impacto fue sísmico. El puño de Luffy, envuelto en la masa de oro sólido, golpeó en él directamente en el abdomen. La fuerza fue tan devastadora que el cuerpo del dios se hundió en el metal, y la onda de choque hizo que el arca Maxim entera se escorara violentamente. Los ojos de Enel se pusieron en blanco mientras el aire abandonaba sus pulmones, y por primera vez, el brillo de sus rayos se apagó por completo. Luffy aterrizó con un estruendo, su brazo aún estirado, con el humo saliendo de sus músculos y el brillo plateado de sus ojos desvaneciéndose lentamente, dejando paso a una mirada de agotamiento absoluto, pero de victoria clara. El dios había caído, y el sonido del impacto no fue un trueno, sino el rugido de la goma reclamando su lugar en el cielo. Parte 1. El eco de la verdad, final de Skypiea. Fase 1. La canción del oro. El cielo de Skypiea, que durante horas había sido un campo de batalla de pesadilla envuelto en nubes de tempestad y el rugido ensordecedor de millones de voltios, se sumió de repente en un silencio absoluto, una pausa cósmica que pareció congelar el tiempo mismo. El cuerpo de Enel, el autoproclamado dios que había tiranizado las nubes con una soberbia eléctrica, salió proyectado hacia atrás con la violencia de un impacto meteórico, una masa de carne llegó derrotada por la voluntad de un hombre de goma. La gigantesca esfera de oro que Luffy cargaba en su brazo derecho, una masa de metal precioso fundida por el calor del plasma y cargada con la inercia de una esperanza de 400 años, no solo había servido para romper la invulnerabilidad del rayo, sino que se había convertido en el martillo definitivo de una justicia poética que el destino llevaba siglos reclamando. Claan. El sonido que emergió del impacto de la esfera contra la gran campana de oro de Shandora no fue un simple repique metálico. Fue una explosión sónica de una pureza divina y desgarradora. La vibración dorada recorrió cada rincón del mar blanco, barriendo las nubes negras de la de a pie como si fueran ceniza al viento, limpiando el firmamento de la oscuridad eléctrica de Enel. Era una nota profunda, majestuosa y eterna. Una frecuencia que cargaba con el peso de 400 años de promesas rotas, de sangre derramada en una guerra fratricida y de una historia que el mundo de abajo, en su ignorancia cínica, había decidido catalogar como una mentira infantil. El sonido atravesó las capas de nubes, viajando a través de los estratos del cielo con una fuerza que desafiaba las leyes de la acústica, llevando consigo el mensaje de que la ciudad del cielo seguía viva. Luffy, desplomado sobre la cubierta de oro del arca Maxim, sentía como cada fibra de su cuerpo de goma vibraba en perfecta sintonía con el metal sagrado de la campana. Sus ojos, que hasta hace un segundo brillaban con el destello plateado y analítico de la inmersión, recuperaron su color oscuro original, aunque quedaron fijos en la inmensidad azul que se abría sobre él. El agotamiento era tan denso y pesado que sentía que sus huesos se habían derretido bajo la piel, pero la sonrisa que cruzaba su rostro era la más amplia, genuina y liberadora que jamás hubiera mostrado en su viaje. No era la sonrisa de quien ha ganado una pelea, sino la de quien ha cumplido una promesa que trascendía su propia vida. Viejo, ¿puedes oírlo? Susurró Luffy con la voz quebrada por el esfuerzo y el humo de la batalla, pero con una claridad espiritual asombrosa. La ciudad de oro, la campana, siempre estuvo aquí arriba. Nunca se perdió en el fondo del mar, solo estaba esperando a que alguien la hiciera sonar de nuevo para ti.
A miles de metros de distancia, justo debajo de ellos, en las costas de Jaya en el mar azul, la realidad de Montblanc Cricket cambió para siempre en un latido de corazón. Él, que había pasado media vida buceando en aguas gélidas, enfrentándose a la descompresión y a las burlas de todo el Grand Line en busca de una verdad que todos llamaban locura, sintió de pronto como el aire mismo empezaba a cantar. El sonido de la campana descendió desde el cielo como una bendición invisible, una melodía cristalina que silenciaba el murmullo de las olas y el viento. Cricket dejó caer el cigarrillo de sus labios y miró hacia el firmamento con la boca abierta, viendo cómo las sombras de los gigantes aparecían en las nubes. Las lágrimas surcaron su rostro curtido por la sal, lavando de golpe años de duda, dolor y la pesada carga de su linaje. En ese momento, el honor de su ancestro, Noland el Mentiroso, fue restaurado ante los ojos del mundo por un estruendo dorado que solo un amigo de verdad, alguien capaz de alcanzar el cielo, podría haber provocado. La canción del oro finalmente había regresado a casa. Fase 2. El banquete de la alianza y la memoria de la piedra. La campana de oro no solo marcó el final de la tiranía de Enel, sino que actuó como un faro espiritual que atrajo a cada alma viviente de Esquipea hacia las ruinas de la antigua Shandora. En cuestión de horas, lo que antes era un campo de batalla desolado y cargado de odio ancestral se transformó en el escenario de la celebración más grande que el cielo hubiera previsto en 4 siglos. El jefe de los Shandia, con lágrimas de orgullo aún frescas en sus ojos, ordenó que se encendiera el fuego de la amistad, una hoguera colosal cuyas llamas parecían querer alcanzar la luna, iluminando las paredes de oro de la ciudad perdida con un fulgor cálido y vibrante. Luffy, el centro de toda la algarabía, estaba sentado sobre una enorme raíz del Giant Jack, rodeado de guerreros Shandia y habitantes de Angel Island que, por primera vez en su historia, compartían el mismo aire sin desconfianza. El aroma a carne asada de cobra de las nubes y frutas celestiales saturaba la atmósfera, mientras Sanji, en una demostración de respeto absoluto por la hospitalidad local, dirigía a un improvisado equipo de cocina para que nadie se quedara con el plato vacío. Luffy devoraba cantidades industriales de comida, riendo con la boca llena y chocando jarras de jugo con Whipper, quien, a pesar de sus heridas y su semblante perpetuamente serio, no pudo evitar que una pequeña sonrisa de alivio cruzara su rostro al ver a su pueblo finalmente en paz. Mientras la fiesta rugía en el centro de la ciudad, Nico Robin se alejó discretamente hacia la base de la gran campana de oro. Sus ojos, siempre analíticos y cargados de una curiosidad melancólica, se posaron sobre el pedestal de la campana, donde una estructura de piedra oscura y ancestral contrastaba con el oro circundante. Allí, intacto y desafiante ante el paso del tiempo, se encontraba un poneglyph. Robin se acercó con dedos temblorosos, acariciando los caracteres tallados con una precisión que ninguna herramienta moderna podría replicar. Sus pupilas se dilataron al procesar la información grabada en la piedra. La ubicación de un arma ancestral, Poseidón. Pero no fue solo el contenido histórico lo que le robó el aliento. Al mirar hacia un lado del bloque principal, descubrió una inscripción adicional, una que no pertenecía al texto original. He llegado hasta aquí y conduciré este texto hacia los confines del mundo, susurró Robin, con la voz entrecortada por la sorpresa. Pirata Gold de Roger. Luffy apareció en ese momento, caminando con dificultad por lo mucho que había comido, con un trozo de carne en la mano. Se detuvo al ver a Robin tan absorta frente a la piedra. ¿Qué dice eso, Robin? ¿Es algo importante?, preguntó Luffy, con su mirada volviéndose momentáneamente seria, como si por un segundo el brillo plateado de la inmersión quisiera asomarse ante la importancia del momento. Es el registro de la historia, Luffy, respondió ella, girándose con una expresión de serenidad absoluta. Dice que este no es el final del camino para estas palabras. Alguien con tu misma voluntad pasó por aquí y dejó un mensaje. Dice que debemos seguir adelante, llevando la voz del pasado hacia el futuro. Luffy no comprendió los detalles técnicos de la arqueología, pero entendió la esencia de la libertad y el legado. Se acercó a la piedra y la golpeó suavemente con el puño, como saludando a un viejo camarada. Si el rey de los piratas escribió ahí, entonces vamos por buen camino, rió Luffy, recuperando su energía habitual. Oye, Robin, deja de leer piedras aburridas y ven a comer. Los ángeles trajeron un dulce de nube que desaparece en la boca antes de que puedas masticarlo. Robin sonrió, cerrando su libro de notas. Por primera vez en su vida de fugitiva, sintió que no solo estaba huyendo de la marina, sino que estaba persiguiendo un propósito que era mucho más grande que ella misma. Se unió a la tripulación bajo la luz de la luna de Esquipea, mientras el sonido de los tambores Shandia marcaba el ritmo de una nueva era.
El oro de Esquipea brillaba a su alrededor, pero para los sombrero de paja, el verdadero tesoro era la certeza de que el cielo no era el límite, sino solo el comienzo de su leyenda. Fase 3. La ofrenda de Shandora y la partida de los héroes. La mañana siguiente al banquete nació con una claridad cristalina, bañando las ruinas de la ciudad de oro en un tono ámbar profundo. A diferencia del caos que solía rodear las despedidas de los sombrero de paja, esta vez no hubo gritos de persecución ni malentendidos cómicos. La atmósfera era de una solemnidad vibrante. Mientras el Going Merry aguardaba en la orilla del mar blanco, una procesión encabezada por el jefe de los Shandia y el caballero del cielo, Ganfal, se detuvo frente a la tripulación. Detrás de ellos, decenas de guerreros Shandia cargaban pesados cofres de madera de sándalo reforzados con remaches de bronce, además de sacos de cuero de pulpo que crujían bajo un peso inusual. El jefe dio un paso al frente, cruzando sus brazos sobre su pecho tatuado. En el mar azul, los hombres llaman a este metal tesoro, dijo el jefe, haciendo un gesto para que abrieran los cofres. Para nosotros, este oro era la piel de nuestra tierra y la voz de nuestra campana. Durante 400 años sangramos para protegerlo, pero hoy entendemos que el oro no tiene valor si no hay libertad para disfrutarlo. Ustedes nos devolvieron el derecho a vivir bajo el sol. Al abrirse las tapas, el brillo fue tal que Nami tuvo que cubrirse los ojos por un instante. No eran pedazos rotos de pilares ni chatarra. Eran lingotes de oro puro grabados con glifos antiguos, estatuillas de aves de fuego y joyas incrustadas con piedras preciosas que no existían en el mundo de abajo. Era una fortuna legítima, una ofrenda de estado entregada con gratitud. Luffy de Goma, continuó el jefe con voz firme, acepta este regalo. No como un pago, sino como el combustible para que tu voluntad siga surcando los mares. Que el peso de este oro en tu barco te recuerde siempre que en el cielo tienes una familia que te espera. Nami, por primera vez en su vida, se quedó sin palabras. No saltó sobre el oro con su avaricia habitual. En su lugar, se acercó y tocó un lingote con una mezcla de asombro y respeto. Entendía que llevarse ese oro de esta manera, como un regalo formal de un pueblo soberano, cambiaba por completo la posición de los sombrero de paja. Ya no eran simples ladrones de paso. Eran aliados de una nación legendaria. Gracias, viejo. Exclamó Luffy con una sonrisa de oreja a oreja, mientras ayudaba a los guerreros a cargar los pesados sacos en las bodegas del Merry. Prometo que compraremos la carne más grande del mundo con esto. Zoro y Sanji ayudaron con la carga, notando cómo el Merry se hundía unos centímetros más en el mar de nubes debido a la densidad del metal precioso. Una vez que el tesoro estuvo asegurado y las provisiones de frutas de nube y agua dulce estuvieron a bordo, la tripulación subió a cubierta. Escuchen todos. Gritó Luffy, alzando su brazo hacia el pueblo de Esquipea que se amontonaba en la orilla. La campana ya sonó. Ahora nos toca a nosotros hacer ruido abajo. Adiós, gente de las nubes. Con el pulpo globo inflado y listo, y bajo la mirada respetuosa de los Shandia que golpeaban sus lanzas contra el suelo en un ritmo de despedida, el Going Merry se deslizó hacia el vacío. El descenso comenzó con una suavidad engañosa, dejando atrás el reino de los dioses para volver al mundo de los hombres, cargando en sus bodegas el peso físico y simbólico de una victoria que el mundo de abajo creía imposible. Lo que no sabían era que el destino, celoso de su fortuna, ya les tenía preparada una emboscada en la inexpugnable garganta de Navarone. Parte 2. Caída en la boca del lobo, Navarone, fase 1. El descenso y el vacío artificial. El descenso desde los 10.000 metros de altura comenzó como un sueño lúcido. El Going Merry, sostenido por el gigantesco pulpo globo que Nami había asegurado con maestría, flotaba con una elegancia casi surrealista a través de las capas de nubes blancas. Sin embargo, a medida que el aire ligero del cielo era reemplazado por la densidad salina del mar azul, la atmósfera comenzó a volverse hostil. Sujétense todos. Gritó Nami, aferrada al timón. Estamos entrando en una zona de bajas presiones. El pulpo no va a aguantar mucho más. De repente, la calma se rompió. Una corriente descendente, violenta y errática, succionó al barco hacia abajo con la fuerza de un titán invisible. El pulpo globo emitió un chirrido agudo y empezó a desinflarse de forma irregular, perdiendo su forma esférica. El Merry empezó a girar sobre su propio eje, convirtiendo la cubierta en una centrífuga de madera y cuerdas. Luffy, sentado en su sitio predilecto en la proa, sintió que su estómago se elevaba. Intentó forzar la inmersión, buscando ese estado de claridad plateada para ver las rutas del viento, pero sus ojos solo parpadearon. El agotamiento tras la batalla con Enel era una factura que su cuerpo aún no terminaba de pagar. No puedo verlo.
rugió Luffy, clavando sus dedos de goma en la madera del carnero. Todo se mueve demasiado rápido. El Merry se sumergió en una niebla grisácea y espesa que ocultaba el horizonte. El sonido del viento fue reemplazado súbitamente por un eco extraño, un rebote metálico que vibraba en el casco. No estaban cayendo en el océano abierto. La corriente los estaba guiando hacia una garganta de piedra y acero diseñada para atrapar lo que sea que cayera del cielo. «Luces abajo», exclamó Usopp, cuya visión era la única que lograba penetrar la bruma. «Eso no es el mar. Es una estructura circular. Es una base de la marina». Antes de que alguien pudiera reaccionar, el Merry atravesó la última capa de nubes y el pulpo globo terminó de desinflarse con un soplido final. El barco cayó en picado, impactando con un estruendo hidrodinámico en el centro de un lago interior perfectamente circular, rodeado por murallas de piedra de 50 metros de altura infestadas de cañones y nidos de ametralladoras. El silencio que siguió al impacto duró apenas un segundo. Inmediatamente, docenas de focos de alta intensidad se encendieron desde las murallas, convergiendo sobre el barco con una luz blanca, cegadora y acusadora. El brillo del oro de Esquipea, oculto bajo las lonas de la bodega, vibró ante el sonido de una alarma ensordecedora que empezó a aullar en toda la fortaleza. «Bienvenidos a la fortaleza G8, Navarone». Se escuchó una voz amplificada por megáfonos que retumbaba en las paredes de piedra. «Piratas de sombrero de paja, están rodeados. Abandonen su navío y ríndanse de inmediato». Luffy se puso en pie, parpadeando ante la luz cegadora. Su mirada, aunque cansada, buscó a sus compañeros. El juego de la inmersión que habían empezado a practicar como una curiosidad en el cielo estaba a punto de convertirse en su única herramienta de supervivencia en la caja de acero más peligrosa de la Grand Line. El verdadero entrenamiento de Navarone acababa de comenzar. Fase 1. La trampa de los 1000 focos. El Going Merry se precipitó desde el límite del mar de nubes con una inercia aterradora. El pulpo globo, que había servido de paracaídas orgánico durante miles de metros, soltó un último suspiro de aire y se desinfló por completo justo cuando la quilla del barco cortó la superficie del agua. Sin embargo, el sonido del impacto no fue el del oleaje infinito del mar azul, sino un eco seco y confinado que rebotó contra murallas ciclópeas. «¿Dónde estamos? Esto no parece el océano», gritó Usopp, abrazado al mástil principal mientras el barco se mecía violentamente. Miraron a su alrededor y el horror se dibujó en sus rostros. Estaban atrapados en un lago circular de aguas quietas, encerrados por muros de piedra de 50 metros de altura que se alzaban hacia el cielo como las mandíbulas de una bestia de roca. El silencio sepulcral de la noche duró apenas un latido. De repente, la oscuridad fue violada. ¡Bum! 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 Docenas de focos gigantes, instalados estratégicamente en las almenas de la fortaleza, se encendieron simultáneamente. La luz era tan blanca y abrasadora que pareció quemar el aire. «Mis ojos. No puedo ver nada». Nami se desplomó en la cubierta, cubriéndose el rostro con las manos mientras el resplandor hería sus pupilas. «Luffy, haz algo. Nos van a hundir». Luffy, de pie en la proa, apretó los dientes. El cansancio de la batalla contra Enel pesaba sobre sus hombros como si todavía cargara la esfera de oro, pero el instinto de protección fue más fuerte. Forzó su mente a concentrarse, buscando ese rincón de calma absoluta en medio del caos. Sus ojos parpadearon y, por un instante, el iris negro se tiñó de un brillo plateado nebuloso. «Inmersión», susurró. El mundo se detuvo. El rugido de las alarmas bajó de frecuencia hasta convertirse en un zumbido grave y lento. Luffy entró en el nivel básico, cámara lenta, pero el esfuerzo era agónico. La luz de los focos, incluso a 0,5x de velocidad, era una barrera física que hacía que sus ojos lagrimearan sangre. A través de la bruma luminosa, Luffy vio cómo desde los muelles laterales los marines activaban mecanismos de presión. En su percepción ralentizada, vio caer desde lo alto unas sombras pesadas, redes de acero reforzado. Bajaban flotando como nubes negras y perezosas, moviéndose centímetro a centímetro en su campo visual. «Todos, salten del barco. Ahora», rugió Luffy, rompiendo el estado de concentración por un segundo para actuar. Con la velocidad de reacción que solo el tiempo lento le permitía, Luffy estiró sus brazos como látigos. Agarró a Chopper por el pelaje y a Nami por la cintura justo cuando una de las redes estaba a punto de envolver el palo mayor.
Sin dudarlo, se lanzó al agua oscura del lago, seguido por las sombras de Zoro y Sanji que, aunque cegados, confiaron ciegamente en el grito de su capitán. Segundos después, el Going Merry quedó completamente sepultado bajo toneladas de malla metálica, inmovilizado en el centro del lago mientras los gritos de los oficiales de la marina resonaban en toda la fortaleza G8. La trampa se había cerrado, pero los sombreros de paja ya se habían hundido en las sombras de los muelles inferiores. Fase 2. El juego en las sombras. El agua del lago interior estaba helada, un contraste violento con el calor residual de Skypiea. Luffy, cargando a Nami y Chopper, emergió bajo la estructura de madera de uno de los muelles secundarios, donde la luz de los focos no lograba penetrar de forma directa. Poco después, las cabezas de Zoro, Sanji, Robin y Usopp rompieron la superficie, jadeando y buscando aire en la penumbra. «Muévanse, rápido», susurró Zoro, señalando una escotilla de ventilación entre los cimientos de piedra. Tras escabullirse por una red de tuberías de vapor, la tripulación logró reagruparse en un almacén de suministros médicos, un lugar frío que olía a antiséptico y metal. Luffy se desplomó contra una caja de madera, frotándose los ojos con fuerza. Estaban rojos, irritados por el esfuerzo de procesar la luz cegadora en cámara lenta. «Esa luz, casi no reaccionó», jadeó Luffy, parpadeando con dificultad. El mundo se puso lento, pero mis ojos ardían como si les hubieran echado arena. Zoro se sentó en el suelo, cruzando los brazos sobre el pecho. Su rostro reflejaba una frustración pura, casi tangible. «Yo no pude hacerlo. Por más que me concentré en las sombras de las redes, cayeron antes de que pudiera verlas lentas. Mis ojos simplemente no captaron el cambio». Sanji, que intentaba encender un cigarrillo con las manos temblorosas, soltó una carcajada seca mientras una gota de sudor frío le recorría la sien. «Es que tienes que dejar de mirar con los ojos y empezar a mirar con la mente, Marimo». Yo solo logré ver una gota de agua caer lento un segundo, y luego sentí un pinchazo en la sien. Me dio un dolor de cabeza increíble. Luffy, ignorando su propio cansancio, se puso en pie y se colocó frente a ellos. Su expresión se volvió inusualmente seria. Sabía que si no dominaban esa percepción, la estructura laberíntica de la fortaleza se convertiría en su tumba. «Vamos a practicar. Aquí mismo», ordenó Luffy, extendiendo el puño. «Piedra, papel o tijera. Si no pueden ganar aquí, no podrán ver los ataques de los marines cuando estemos afuera». Zoro alzó una ceja, pero aceptó el reto, poniéndose frente a él. Sanji se acercó también, intrigado por la dinámica. El almacén quedó en un silencio sepulcral, solo interrumpido por el goteo de una tubería lejana. «Piedra, papel, o tijeras». Luffy cerró los ojos un instante y los abrió con un destello. Estaba intentando forzar el salto del básico al normal. No quería ver la mano de Zoro moverse lento. Quería ver el porqué del movimiento. Fijó su vista en el antebrazo expuesto de Zoro. En ese microsegundo, vio cómo el músculo braquiorradial se tensaba ligeramente hacia afuera. «Va a abrir la mano», pensó Luffy. Pero justo cuando su cerebro intentaba discernir si los tendones se estirarían para papel o se cruzarían para tijeras, un pinchazo eléctrico le atravesó el cráneo. «Ah». Luffy soltó un quejido, cerrando los ojos por el dolor y sacando papel por puro instinto residual. Zoro giró sobre su propio eje en cámara lenta, lanzando una patada que conectó justo en el instante en que el guardia perdía el equilibrio al intentar atacarlo. Nivel normal, ver la intención en el músculo, pensó Sanji, sintiendo cómo el sudor le bajaba por la nuca. Es agotador, pero, es como si ellos estuvieran peleando en el agua y nosotros en el aire. El encuentro con el tesoro. Lograron derribar a los guardias sin causar una alarma mayor, usando solo la fuerza necesaria para incapacitarlos. Al entrar en la cámara, el resplandor del oro de Skypiea los recibió. Los sacos de cuero y los cofres de sándalo estaban apilados sobre carretillas de transporte, listos para ser llevados a la oficina del comandante. «Aquí está», susurró Sanji, mirando la fortuna. «Nami va a estar insoportable cuando vea que no falta ni un lingote». Zoro se apoyó contra la pared, cerrando los ojos con fuerza. Sus párpados temblaban. «No célebres todavía. Siento que mi cerebro se está cocinando». Mantener la inmersión mientras peleas es, como intentar leer un libro mientras corres un maratón. De repente, una voz tranquila y profunda resonó desde las sombras del fondo de la cámara. «Es una técnica fascinante la que están usando. Nunca había visto a piratas moverse con tanta economía de movimiento». Desde la oscuridad, sentado en un escritorio sencillo, el vicealmirante Jonathan los observaba.
No tenía un arma en la mano, solo una pieza de ajedrez que movía entre sus dedos con una calma que hizo que a Zoro se le erizaran los vellos de la nuca. Bienvenidos a mi fortaleza, dijo Jonathan, mirándolos con una curiosidad científica. Me gustaría ver cuánto tiempo pueden mantener ese estado mental antes de que sus cuerpos simplemente se apaguen. El verdadero duelo de Navarone no era de espadas contra cañones, sino de resistencia mental. El entrenamiento había terminado. La prueba de fuego acababa de empezar. Fase 7. El jaque de Jonathan. El silencio en la cámara de tesoros se volvió tan pesado como el oro de las estanterías. Zoro y Sanji se quedaron inmóviles, no por miedo, sino porque sus sentidos, agudizados por la inmersión, detectaban algo inusual en el vicealmirante. Jonathan no emanaba una sed de sangre violenta. Emanaba una quietud absoluta, una falta de ruido físico que hacía casi imposible leer sus músculos. ¿Quién eres tú?, gruñó Zoro, apretando el mango de su katana. Sus ojos plateados parpadeaban, luchando por mantenerse en el nivel básico. Solo un hombre que aprecia la estrategia sobre la fuerza, respondió Jonathan, dejando la pieza de ajedrez sobre el tablero. Se han movido por mi base como si conocieran el futuro. Pero esa técnica, los está consumiendo, ¿verdad? Veo el rastro de fatiga en sus ojos. Sus cerebros están procesando información a una tasa que sus corazones no pueden sostener. Sanji dio un paso al frente, sintiendo un pinchazo de dolor en la sien derecha. Hablas demasiado, marino. Solo estamos aquí por lo que es nuestro. El oro de Esquipea. Jonathan sonrió levemente. Es una lástima. Es una evidencia histórica fascinante. Pero lo que más me interesa es cómo logran ese estado de claridad. Es como si hubieran encontrado una puerta trasera en la percepción humana. De repente, Jonathan hizo un movimiento mínimo con la mano. Para un humano normal, fue un gesto casual. Para Sanji y Zoro, que estaban forzando el nivel normal, fue una explosión de señales biomecánicas. Vieron la contracción del hombro, el giro de la muñeca y la transferencia de peso. ¡Clac! Jonathan no los atacó. Simplemente presionó un botón oculto bajo su escritorio. Cierren los sectores 4 al 9. Ordenó por un intercomunicador. Y enciendan los dispersores de frecuencia. De los techos de la cámara empezaron a emitirse unos zumbidos agudos, casi imperceptibles, pero que para alguien en estado de inmersión sonaban como 1000 campanas de cristal rompiéndose a la vez. ¡Ak! Sanji se llevó las manos a los oídos, perdiendo el foco de inmediato. El mundo volvió a su velocidad normal con la violencia de un choque de trenes. Zoro se tambaleó, sintiendo náuseas. La claridad plateada desapareció, dejándolos con una migraña cegadora. La inmersión depende de la concentración absoluta en el entorno, explicó Jonathan, levantándose. Si ensucio el entorno con ruido auditivo y vibraciones, su cerebro no puede filtrar la realidad. Ahora son solo dos piratas cansados en una habitación cerrada. El despertar del muelle. Mientras tanto, en el muelle, Luffy ya estaba sobre la cubierta del Merry, intentando soltar las redes de acero. Al escuchar el zumbido de los dispersores, sintió como si un cuchillo le atravesara los ojos. Cayó de rodillas sobre la madera, jadeando. ¿Qué es este ruido? Luffy miró a su alrededor. Los marines, protegidos con tapones especiales, empezaron a avanzar con confianza. No puedo verlos lento. La ventaja táctica se había esfumado. Los sombrero de paja, que habían confiado demasiado en su nuevo juguete sensorial, estaban descubriendo la debilidad de la inmersión. Es un estado mental tan frágil como poderoso. Luffy miró hacia las redes que aún apresaban al Merry. Sin el nivel normal, tendría que usar la fuerza bruta, pero eso alertaría a toda la flota. Sin embargo, recordó lo que Sanji dijo en la cocina. Mira la pausa entre los movimientos. Si no puedo ver el futuro, Luffy se puso en pie, con la mirada sombría, tendré que obligarlos a moverse como yo quiero. Luffy no activó la inmersión. En su lugar, dio un pisotón que hizo vibrar el muelle. Si el vicealmirante Jonathan quería jugar al ajedrez, Luffy estaba a punto de patear el tablero. Pero en la cámara de tesoros, Zoro y Sanji estaban frente a frente con el estratega, y el tiempo se les estaba acabando antes de que la fatiga los dejara fuera de combate permanentemente. Fase 8. El límite de la voluntad en la cámara de tesoros, el zumbido de los dispersores de frecuencia era una tortura física. Para Zoro y Sanji, cuyos cerebros se habían sintonizado para detectar hasta el vuelo de una mosca, el ruido era como tener agujas calientes perforando sus tímpanos. La inmersión se había convertido en su mayor debilidad. No te cierres, se obligó Zoro a pensar, apretando los dientes hasta que sus encías sangraron.
Si el ruido ensucia el exterior, busca el silencio en el interior. Jonathan caminaba lentamente hacia ellos, rodeando el tablero de ajedrez. No sacó un arma. Simplemente los observaba con la frialdad de un entomólogo estudiando insectos bajo un microscopio. Es fascinante, comentó Jonathan, su voz distorsionada por el zumbido. Sus pupilas se dilatan y contraen frenéticamente. Están intentando filtrar el ruido, pero el cerebro humano no está diseñado para eso. Se van a desmayar en menos de 2 minutos. Sanji intentó lanzar una patada, pero su equilibrio estaba destrozado. El mundo parecía inclinarse hacia la izquierda y sus movimientos eran torpes, carentes de la elegancia biomecánica de hace unos instantes. Jonathan simplemente dio un paso lateral, evitando el ataque por centímetros. Zoro, jadeó Sanji, apoyando una mano en un cofre de oro para no caer. No podemos usarla, la inmersión nos está matando aquí dentro. Zoro, en lugar de responder, envainó su espada. Cerró los ojos con fuerza. Si el entorno estaba sucio, dejaría de mirarlo. Recordó el entrenamiento de la respiración en el dojo, el concepto de Musin, mente vacía. Jonathan, dijo Zoro, su voz sonando profunda a pesar del zumbido. Dijiste que esto era ajedrez. Pero te olvidaste de una cosa. Zoro forzó la inmersión una vez más. El dolor fue insoportable, una explosión de estática en su visión, pero en lugar de intentar ver al vicealmirante, se enfocó únicamente en la vibración del suelo. Ignoró el ruido de los dispersores y se concentró en el latido del corazón de Jonathan, un sonido rítmico que destacaba por encima de la interferencia. En el ajedrez, a veces hay que sacrificar una pieza para ganar la partida, gruñó Zoro. En un estallido de voluntad pura, Zoro pasó del nivel básico al normal por un segundo glorioso y agónico. No vio el brazo de Jonathan. Vio el flujo de aire que el cuerpo del marino desplazaba al respirar. Con un movimiento cegador, Zoro no atacó a Jonathan, sino que lanzó un tajo de aire comprimido, 36 Pound Foix, directamente hacia los emisores de frecuencia en el techo. ¡Boom! Las máquinas estallaron en una lluvia de chispas y metal. El zumbido cesó instantáneamente. El silencio que siguió fue casi tan doloroso como el ruido, pero permitió que el aire se aclarara. La reacción del capitán. En el muelle, el cese del zumbido fue como si a Luffy le quitaran un yunque de encima. Sus ojos recuperaron el brillo plateado de inmediato. Ahora. Gritó Luffy. Vio a los marines avanzar. En nivel normal, detectó que el oficial al mando iba a dar la orden de disparar. Vio el aire llenarse en los pulmones del oficial. Antes de que el hombre pudiera gritar fuego. Luffy estiró sus piernas, barriendo a toda la primera fila de soldados. Sin embargo, el esfuerzo de Zoro en la cámara había sido demasiado. Al destruir los dispersores, Zoro cayó de rodillas, con sangre brotando de su nariz. Sanji lo sujetó antes de que golpeara el suelo. Jonathan, ileso pero visiblemente impresionado, se ajustó los anteojos. Sacrificar su propia estabilidad mental para romper mi trampa, ingenioso. Pero ahora están exhaustos, y mi guarnición de élite acaba de llegar a la puerta. No cuentes con eso, marino, dijo Sanji, encendiendo un cigarrillo con dedos temblorosos mientras mantenía a Zoro en pie. Porque mientras tú jugabas al ajedrez con nosotros, nuestro capitán ya ha recuperado el tablero. Desde el muelle, el sonido del Gomu Gomu no Kane resonó en toda la base. El Merry estaba libre de las redes. La infiltración había terminado. El escape, el verdadero caos de Navarone, estaba por comenzar. Fase 9. El gran escape de la bóveda. La puerta blindada de la cámara de tesoros se abrió con un estruendo metálico, revelando a 2 escuadrones de la marina con rifles apuntando directamente al centro de la sala. El vicealmirante Jonathan se hizo a un lado, permitiendo que sus hombres tomaran posiciones. Se acabó el tiempo de los trucos, dijo Jonathan con su calma imperturbable. Entreguen sus armas. Sanji, sosteniendo a un Zoro que apenas lograba mantener los ojos abiertos tras el estallido de voluntad, sintió que el mundo volvía a girar con normalidad, pero sus sentidos seguían vibrando por el eco de la inmersión. Sabía que no podían pelear una guerra de desgaste en su estado actual. Zoro, ¿puedes sostenerte? Susurró Sanji. Solo, dame un segundo, gruñó el espadachín, apoyando su mano en una de las carretillas cargadas de oro. En ese momento, el suelo de la cámara vibró. No fue un terremoto, fue un impacto rítmico que venía desde los conductos de ventilación superiores. Crash. El techo de la cámara colapsó en una lluvia de escombros y polvo. Una silueta roja y azul descendió como un proyectil, impactando justo entre los piratas y los marines. Luffy, con el sombrero de paja tapándole los ojos y vapor saliendo de sus poros por el esfuerzo de haber corrido por toda la base, se puso en pie.
Sanji. Zoro. El Merry está listo. Gritó Luffy, estirando sus brazos hacia atrás. Agarren todo el oro que puedan. Luffy no esperó respuesta. Activó la inmersión en nivel básico para ganar esos preciosos segundos de ventaja. Para los marines, Luffy se convirtió en un borrón de movimientos erráticos. Con un movimiento circular de sus brazos estirados, barrió a la primera fila de soldados, derribándolos como si fueran piezas de boliche. Rápido. Sanji reaccionó con la velocidad de un rayo. Agarró dos de los sacos más pesados de oro de Skypiea y, con una fuerza prodigiosa, lanzó a Zoro sobre su hombro mientras pateaba una de las carretillas cargadas de tesoros hacia la salida, usándola como un ariete improvisado. Jonathan observó la escena, pero no se movió para detenerlos personalmente. En su mente, ya estaba calculando la trayectoria de huida. Intentan salir por el muelle principal, pero el puente levadizo ya está bajado. No tienen salida, sombrero de paja. Luffy se detuvo un momento, mirando a Jonathan a los ojos mientras el brillo plateado de su mirada se intensificaba. No estamos buscando la salida, viejo, rió Luffy mientras sus brazos se retraían. Estamos buscando el mar. Luffy agarró a Sanji, a Zoro y los sacos de oro con un abrazo gigante de goma. Gomu Gomu no, Rocket. Usando las vigas rotas del techo como catapulta, el capitán de los sombrero de paja se disparó a sí mismo y a sus compañeros fuera de la cámara, atravesando los pasillos de la fortaleza a una velocidad que desafiaba cualquier intento de intercepción. Los marines disparaban, pero Luffy, manteniendo un rastro mínimo de inmersión, veía las trayectorias de las balas y ajustaba su cuerpo en el aire para que los proyectiles solo rasgaran su ropa. Atravesaron una ventana de cristal reforzado y cayeron directamente sobre la cubierta del Going Merry, que ya estaba en movimiento gracias a que Nami y Usopp habían logrado encender los diales de propulsión de Skypiea que aún quedaban en el barco. «Levanten las velas», gritó Nami desde el timón. «El viento está de nuestro lado, pero la puerta de la fortaleza se está cerrando». El Merry, cargado con el oro legítimo del cielo y una tripulación que apenas empezaba a comprender el verdadero poder de su mente, se enfiló hacia la salida de Navarone. El entrenamiento de la inmersión había tenido un costo físico altísimo, pero ahora sabían que el mundo no solo se podía ver, se podía dominar si lograban entrar en la pausa entre los latidos del tiempo. Continuará. Ya sin nada más que decir, cualquier recomendación para la historia o que pidan historias de otras temáticas, comenten y estaré pendiente. Ahora sí, hasta luego.